Buenas noches. Bueno, antes de empezar, le quería agradecer otra vez aquí al doctor Flores, que como él dice, ya habíamos estado aquí con ustedes, la invitación de nuevo para darles el tema de hoy, y pues yo creo que son masoquistas porque les gusta que yo venga a aburrirlos, ¿no? Entonces vamos a ver que el tema de hoy se va a llamar, bueno, ahorita se los digo, pero mientras vamos a empezar con otras cosas. Fíjense que este tema que ahorita vamos a ver, en realidad es una combinación de varios temas que dimos durante las sesiones. Yo les platicaba la vez pasada que nos ha tocado participar exponiendo temas en mi unidad de medicina familiar en las sesiones de los jueves. Y entonces junté varios temas que me parecían muy importantes que revisáramos, y aunque sí vamos a abordar algo de infecciones respiratorias agudas, lo quise ampliar un poquito más porque es un tema que nos preocupa bastante a todos, tanto a los médicos como a los pacientes. Y además de eso, ya se acercan también aparte de la celebración del Día del Médico, ya se acercan también las fechas de la celebración del Día de Muertos. Entonces también vamos a mencionar algo de las tradiciones que manejamos aquí en el país sobre ese punto. Este grabado que vemos lo hizo José Guadalupe Posada, un litógrafo que fue de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el Porfiriato. Hacía crítica y sátira social con este tipo de escenas. Él decía, su filosofía era que a final de cuentas, ricos o pobres, todos íbamos a acabar como calaveras. Hacía escenas de este tipo y también hacía escenas satirizando a personajes de dinero, ¿no? También. De hecho, se ganó el repudio del gobierno de aquel entonces, porque en esas épocas los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Cualquier semejanza con el México actual es mera coincidencia. El contenido que vamos a ver, vamos a tratar de acelerarlo para ver si lo logramos cubrir en su totalidad. Vamos a empezar primero con casos clínicos, después definiciones, evaluación del tema. Sí vamos a tocar algo de infecciones respiratorias, algo de fiebre persistente, crisis febriles y las conclusiones. Bien, los casos clínicos, vamos a empezar con eso. Como comentamos del Día de Muertos, pues ¿qué les parece un panecito de muerto, no? Yo ya lo probé, sí, este año ya me tocó y sabe bien rico, ahora hasta hay rellenos y de sabores y todo. Y su chocolatito también, ¿no? ¿A quién no se nos antoja? Bien, vamos a presentar 3 casos clínicos y vamos a manejar un poquito de razonamiento clínico en estos. Yo les platicaba la vez pasada, no es un examen, es un ejercicio clínico. Yo siempre pienso este tipo de temas con casos clínicos, como lo hicimos en la vez anterior. Leonardo es un pacientito de 3 años que como antecedentes relevantes tiene una hermana que cursa con un proceso febril, que acude por su primera consulta, es tos productiva y fiebre, 3 días de evolución con rinorrea y alina, tos productiva en accesos, al día siguiente inicia con fiebre más alta, disnea intermitente, rechazo a la vía oral y diclofenaco como tratamiento, con mala respuesta. Analizando un poco, porque como médicos familiares tenemos que investigar no nada más el caso, no nada más el síntoma, el entorno del paciente. Vamos a revisar la exploración física de Leonardo y nos encontramos con que tiene 3 años y pesa 12 kilos 100 y mide 82. Nosotros que somos médicos y nos dedicamos a eso, ¿qué opinan del peso y de la talla de Leonardo? Anda bajo, ¿verdad? Tiene el peso y la talla de un niño de 2 años. Las dos cosas están bajas, lo cual significa que tiene una desnutrición de tipo crónico, ¿verdad? Es como si fuera un examen, ¿no? Los signos vitales con los que llegó, como ustedes los ven bien, sí trae taquipnea, trae 47 respiratoria. Lo único normal en esos signos es la presión arterial, lo demás está alterado. Y el siguiente punto que quiero checar, que vamos a revisar con los otros 2 casos también, es el hábitus. Cuando tenemos un paciente crítico, que ya dimos una plática de eso en la unidad, tenemos que verificar que antes de tocar al paciente, antes de explorarlo y antes de interrogar, con verlo ya puedo establecer un panorama del paciente. 3 datos tengo que revisar: el estado de alerta para que nos refiera a estado neurológico, el esfuerzo respiratorio y el circulatorio. Con esos 3, nomás con verlo, ya sé dónde estoy enfrente del paciente, antes de tocarlo. Entonces este pacientito está irritable, está alerta, está llorón, tiene tiraje intercostal y retracción sifoidea en lo que es respiratorio y no tiene palidez de tegumentos. Obviamente la exploración física, hiperémica, epífora, faringe con hiperemia, rinorrea alina, descarga retronasal y alina. Si se fijan, un cuadro bastante exudativo, secreción por todos lados. El tórax trae sibilancias difusas, crepitantes bilaterales, y en el abdomen dolor, la palpación y rebote negativo. Ya tenemos ahora sí una impresión más completa del caso de Leonardo. Tenemos un niño con un cuadro febril, con desnutrición crónica, eso lo hace muy vulnerable a infecciones,
y enfrente tenemos la sospecha clínica de que, ¿qué diagnóstico estamos sospechando? Una neumonía fácilmente se puede aquí pensar. Si tratáramos de hacer así como que investigarle, ¿qué estudios le haríamos? Una radiografía, una biometría serían los iniciales. No los puse aquí por razones de tiempo, pero la biometría salió con 18.500 leucocitos, linfocitos de 50, neutrófilos 35 y plaquetas 400.000. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Estoy pensando en una neumonía y de origen viral. ¿Y las plaquetas cómo están? 400.000. Están bien, o sea que no estamos hablando de dengue, que ya que ahorita el dengue también está muy popular. Además del dengue no cursa con cuadros exudativos. ¿Cuál es el proceso que puede dar este tipo de cuadros? Una fiebre alta en un paciente de este tipo, es el más común ahorita, vamos a decir que lo tenemos que descartar, es la influenza. A este paciente se le hizo una prueba rápida de influenza, de esas que se tardan poquito tiempo en los hospitales privados, ahí es donde estamos nosotros. Media hora tuvimos nada más de tiempo que esperar y resultó que es positivo para influenza A. Así que el caso de Leonardo es una neumonía por influenza de tipo A. Pasando al segundo caso, Julio es un niño de 6 meses de edad que como antecedentes relevantes en su entorno asiste a guardería, los dos padres trabajan. Llegó a la guardia por fiebre persistente, 2 días de evolución con fiebre sostenida, irritable, con vómito gástrico postprandial, aunque no era muy relevante en cantidad. Al día siguiente inició con rinorrea hialina y crisis de llanto nocturnas, sin tos, sin estreñimiento y sin diarrea, porque ya ven que a veces el cólico de lactante se manifiesta en las madrugadas, en las noches, manejado con paracetamol oral y en gotas cada 8 horas. Tenemos otra vez un paciente con fiebre, tiene 6 meses de edad y fíjense cómo está la exploración física del niño. ¿El peso cómo está? Está normal, 7,5 kilos, la estatura es correcta, su talla, está taquicárdico, tiene 39,7 de temperatura. En el hábitos, otra vez revisando neurológico, respiratorio y circulatorio, tiene llanto activo, no tiene dificultad respiratoria y presenta buena coloración. En los ojitos refiere algo de epífora, la faringe se ve normal y el diagnóstico lo tenemos al revisar los oídos. Es una otitis media lo que tiene el paciente con abombamiento y no está perforado, que eso es importante. En los respiratorios salió normal y abdomen, peristalsis normal, sin distensión. El diagnóstico en este caso es una otitis media. ¿Y saben por qué se los puse con toda intención? Porque más de una vez me ha tocado ver en la consulta ahí de mi unidad y también incluso en las guardias que hago de pediatría, más de una vez me ha tocado ver que el paciente llega con que lo haya visto otro médico antes que yo y les pregunto, ¿qué le dijo el doctor cuando le revisó los oídos del niño? Y me dicen, no me revisó los oídos. Claro que en el Seguro Social podemos decir es que no nos dan otoscopio, ¿cómo quieren que lo revise? Bueno, eso ya serían otras situaciones ajenas, ¿no? Pero es importante, los bebés pequeños con fiebre tenemos que revisar los oídos, no son raras las otitis medias en bebés pequeños. Ahorita vamos a ver algo de estadística de eso. Y Cristal es una niña grande, una niña de 11 años de edad que pertenece a una familia no monoparental, vive con su madre, pero la madre es trabajadora y está al cuidado de su abuela. En el caso de Cristal, también viene por fiebre sostenida, con astenia, 6 días de evolución con cefalea intensa, ataque al estado general, irritable, con astenia, como les platicaba. Aparte de eso, apareció la fiebre, algo de tos, pero refería a muchos mareos, vómitos, cefalea, no traía diarrea y solamente refería, además de todo, a artralgias diseminadas. Los últimos 3 días de estos 6 de evolución manejó ibuprofeno oral. ¿Saben por qué lo puse? En el caso de los niños más grandes, no sé si les ha tocado vivirlo en la experiencia de su consulta, a mí sí me ha tocado que a los niños pequeños los papás les hacen mucho caso, que al mínimo moquito ahí están a las 3 de la mañana en urgencias porque el niño trae moquitos, ¿eh? Eso es bien importante. Hay papás que son bien obsesivos, pero cuando el niño empieza a tener más edad, que se vale más por sí mismo, como que los papás se desentienden un poquito más de los niños más grandes, y no sé si les ha pasado, pero también nos pasa en la consulta que el niño inicia con un cuadro catarral y después con tos, y hasta que le da fiebre la señora se preocupa, se espera que le dé fiebre para decidir atender al paciente. Fue algo parecido a lo que pasó con esta niña. Después, durante 6 días no consultó, solo le dio medicamento, y esta es la exploración de Cristal, 35 kilos, que es un peso adecuado para su edad. La temperatura no estaba tan alta, 37,8 no asusta,
Sin embargo, con los 6 días que ya tenía de evolución, está hipotensa, tiene 88/45 de presión, sí está taquicárdica, y fíjese cómo el estado neurológico de ella es diferente. Ella llegó letárgica y con la habilidad emocional, pacientita que llora, que gime y de repente se adormece y luego vuelve a despertar, otra vez se queja, lo neurológico se veía alterado. A pesar de ello no tenía dificultad respiratoria, pero sí tenía palidez de tegumentos, ya tenía ataque al estado general muy importante. Su exploración física no asustaba, faringe hiperémica nada más, o algo de descarga hialina, sus oídos estaban bien, y cardiopulmonar y digestivo al parecer estaba normal. Nos preocupó mucho el estado neurológico de esta niña, hicimos estudios iniciales en su caso, hicimos una biometría, 24,000 leucocitos, hicimos examen de orina, salió normal, radiografías de tórax normal, abdomen normal, cráneo normal, y con su estado neurológico lo que decidimos fue consultar a un neurólogo. Y sí, el diagnóstico final fue una meningitis, se hizo una punción lumbar y reportó 143 células. Entonces, si se fijan, aunque la fiebre existe en los 3 casos, la connotación del paciente con fiebre es bien distinta. Entonces, de la fiebre es de lo que vamos a hablar hoy. Esta plática originalmente se llamaba El niño con fiebre, pero como ya estamos en tiempos donde ya la que no discriminación, que hay que ser incluyentes, que las niñas también tienen derecho a que les dé fiebre, pues se me hacía muy largo el título del niño y la niña con fiebre y mejor le cambié a fiebre en pediatría. Digo, más propio, ¿no? Y así ya no andamos metiéndonos en líos de a quién le va a dar más fiebre, ¿no? La definición, la fiebre por sí sola, fíjese que también se ha batallado mucho para definir el concepto fiebre. Esta es una revisión del 2013 donde se establece un parámetro de 38. En anteriores versiones, en otros años, era 38.3 y en otras era un poquito más. Generalmente es un cuadro que forma parte de una alteración subyacente. La fiebre no es una enfermedad, lo podemos pasar como tal vez un diagnóstico, pero yo no puedo decir que fiebre sea un diagnóstico. La fiebre es un síntoma, es como decir tos, como decir rinorrea, entonces no puedo pasar eso como un diagnóstico. Sin embargo, en pediatría ocupa el 30% de motivos de consulta. Si se fijan, como síntoma aislado, la fiebre aparece como primer lugar. Estoy hablando de síntoma aislado, no combinados. Si el paciente ya trae fiebre y tos, entonces ya sale de este cuadro. Pero como síntoma aislado, la fiebre sigue siendo el motivo más frecuente de consulta en pediatría. Me imagino que tiene medicina familiar con pacientes de esta edad. Los valores de temperatura se han discutido por añales y esto fue lo último que encontré en cuanto a recientes. 36 a 37,4, lo que podríamos considerar normal. 37,5 a 38 lo vamos a llamar febrícula y fiebre a partir de 38,1. Y fíjense que a la fiebre le pasa como en la obesidad, que decíamos que sobrepeso, obesidad y mórbida, igual con la fiebre, hasta dónde es importante decir fiebre, febrícula, qué tanta diferencia clínica puede haber. A diferencia de la obesidad, que yo les decía que con la obesidad todos los problemas, todo nos preocupa, en la febrícula y la fiebre sí hay entidades, sí hay enfermedades que nos pueden dar febrícula como principal y hay otras que nos dan fiebre alta, entonces aquí sí vale la pena hacer esa distinción. Todos conocimos la termometría mercurial. A mí la tira plástica no me gusta para medir la temperatura, para empezar porque no está graduada en décimas de grado, si se fijan es nada más 35 al 40 y no tiene fracciones. Otra cosa por la que no me gusta la tirilla esa es que hasta parece que vienen los cereales. No me gusta porque también depende de muchos falsos positivos o falsos negativos. Si el paciente está deshidratado va a reportar más temperatura, si el paciente tiene diaforesis y le pongo la cinta en la frente pues va a parecer que tiene menos fiebre. La que sí está de moda ahorita es la termometría óptica. Nada más que el termómetro óptico cuesta como 700 pesos más o menos, la lectura es rápida en un segundo y ya está, pero también tiene factores de sesgo. Por ejemplo, si el niño tiene cerumen, es confiable la temperatura. Si el niño tiene perforación timpánica en una otitis, es confiable la termometría óptica. En la actualidad el estándar dorado sigue siendo la termometría digital axilar. Ya nos olvidamos de eso de que rectal y que en los niños menores rectal y que en los más grandes oral y que el axilar. Ya se decidió abandonar eso. Los papás, por ejemplo, en el hospital local donde yo voy, no van a aceptar que yo le ponga un termómetro rectal a su bebé nomás para saber qué temperatura tiene, ¿no? O sea, ¿qué le va a hacer a mi niño, doctor? Y ahí hasta nos meten a la cárcel y todo, ¿no? Entonces, olvídense de eso de la termometría que oral y que axilar, y la bibliografía todavía dice que la oral es esta, la axilar más arriba, más abajo, la rectal, olvídense de eso, ¿verdad? Es axilar digitalizada. La fisiopatología de la fiebre no se las voy a platicar porque ya cuando terminé de leer el artículo me dormí.
Está bien aburrido, ¿no? Nos dice que un estímulo exógeno provoca que el organismo reaccione y al final se activa la respuesta para provocar fiebre. Voy un poco rápido, disculpen la prisa, ¿no? Pérdida de calor. Esto sí me interesa porque me ha pasado, yo creo que a ustedes también se los aseguro. Escena típica, estamos a 30 grados de temperatura en el ambiente. No prendieron el clima de la clínica o se descompuso. Ah, no, esa parte no la debo decir. Entra la señora y nos dice, tiene fiebre. Y yo, ¿quién? El niño. Le digo, ¿cuál niño? Y entonces me fijo que la señora está cargando un bulto, pero resulta que el bulto es una cobija. Quito la cobija, hay una sábana. Quito la sábana, hay un suéter. Quito el suétercito, hay un mameluco. Y quito el mameluco y adentro hay un niño. Pues con razón tiene fiebre, pobre criatura, pues ¿cómo va a poder irradiar el calor que está emitiendo? Y el segundo mecanismo de importancia es la evaporación. Entonces los bebés pequeños tienden a deshidratarse fácilmente. Y eso lo hacen muchas mamás. Cuando va una mamá de un pacientito con fiebre a los cubículos ahí en el hospital en Oca, vemos al niño, lo exploramos, el niño con fiebre, ¿y qué creen que hace la mamá cuando lo ve con tembloroso, con escalofríos y 39 de temperatura? Lo tapa la señora, pues no está viendo que está ardiendo en calentura. Así le hacen, es la cultura de la gente. Fíjense cómo las mamás y las abuelitas y no sé quién más tienen la tendencia a sobreproteger a los bebés pequeños, le ponen gorrito, le ponen guantes como si fuera a boxear, le ponen de todo. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué le puede pasar a ellos? Yo siempre les digo a las mamás, cuando los veo así de tapizados de ropa, les digo, a ver, vamos a hacer una prueba. Quiero que usted se salga ahorita con estos 30 grados que hay, se ponga un suéter, se ponga una gabardina, se ponga bufanda y guantes y dígame si le da calor. Porque sí es cierto, los bebés sienten el frío y calor igual que nosotros. Yo les digo a las mamás, si ustedes tienen calor y quieren andar en ropa de manga corta, también el niño. Si ustedes tienen frío y se quieren poner un suéter, también su bebé. Los niños sienten el frío y el calor igual que ustedes. Porque esa sensación de quererlos sobreproteger existe todavía en nuestra cultura. ¿Qué consideraciones? La fiebre es un mecanismo de defensa. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto temor? Ahorita vamos a analizar ese punto. Fíjense las cosas buenas que tiene. Aumenta la quimiostaxis leucocitaria, inhibe la replicación viral al aumentar la temperatura y dificultar los procesos incluso de las mitosis bacterianas, favorece la producción de anticuerpos de los linfocitos, aumenta la producción de interferón y hasta aumenta la actividad antitumoral. Por eso los pacientes con neoplasia también se pueden activar pueden aparecer como febriles al principio. Si tiene todas esas cosas buenas, ¿por qué le tenemos miedo? Y ahí viene la siguiente parte de la plática. Fiebrefobia es un término que le pasa como al síndrome de alienación parental que dio el doctor Luna el mes pasado, que no goza con el reconocimiento universal de la comunidad médica, no aparece en el CIE-10, no aparece en el DSM-5, pero existe. Es igual con la fiebrefobia. Por cierto, esa plática estuvo muy interesante, alcancé a ver el video, estuvo muy bien. La fiebrefobia es parecida. Esta actitud de tenerle temor a la fiebre no es nueva, ya tiene mucho tiempo. En el 1980 este autor hizo una encuesta entre los papás de niños con fiebre que llegaban al hospital y les preguntaba qué opinaban, qué pensaban que la fiebre le podía hacer a su niño. Los papás decían esto, que la fiebre es una enfermedad a la que hay que combatir, la fiebre, no la enfermedad que trae el niño. La fiebre es un problema, la fiebre es una enfermedad. Los niños con fiebre alta pueden convulsionar, que no están tan equivocados, pero hay ciertas características de la convulsión febril, no es nada más que todos, eso ahorita lo vamos a ver. La fiebre alta puede producir meningitis y retraso mental, decían los papás. Los papás dicen también que la fiebre indica una enfermedad grave y un riesgo inminente de morir. Y finalmente dicen los papás que a los niños hay que tomarles constantemente la temperatura, incluso tienen la costumbre de darles antitérmico, antipirético, sin que todavía lleguen a 38 de temperatura. Y dijeron, no, pues es que son los papás, qué papás tan asustadizos, ¿verdad? No deberían. Pues fíjese que este autor en 2014, hace 4 años, publicó una revisión que ya había publicado también otro autor que encuestó a personal médico, fíjese. Esta vez, estas respuestas que van a ver las dieron los médicos, no los papás. Eran más de 300 médicos que interrogaron, médicos de pediatría, médicos de urgencias, médicos que atendían niños, incluso médicos no pediatras, y fíjense, vienen las respuestas. 65% del personal médico pensaba que la fiebre por sí sola es peligrosa. El 60% pensaba que la fiebre puede causar que el niño muera o que tenga daño cerebral. Estamos hablando de que los doctores son los que están pensando eso.
89% de ellos le indican medicamento para la fiebre a los niños que todavía no llegan a 38. 17% considera que la fiebre causa deshidratación, no están tan mal. Si la fiebre persiste y se prolonga, como en el caso de Cristal, la tercera paciente, puede que sí cause deshidratación, pero no como primera instancia, no algo que nos llame mucho la atención. Y el 10% dice que piensa que la fiebre puede producir coma. Lo que me sorprendió es que esta encuesta que estamos viendo se la hicieron a médicos y muchos de ellos son pediatras, más de la mitad de la población encuestada eran pediatras y es el 2014, no estamos hablando de hace 20 años ni hace 30 años, todavía hace años pensaban eso, todavía nosotros pensamos eso, que nos da miedo la fiebre. Y si tiene cosas buenas, ¿por qué le tenemos tanto miedo? La fiebre neonato requiere un apartado especial. El recién nacido sí tiene más riesgo. Este artículo que leí decía que hasta el 23% de los recién nacidos con fiebre sí pueden tener un proceso crítico y eso es bien importante de revisar porque hay que diferenciarlo. Los recién nacidos son incapaces de regular su temperatura, sus glándulas sudoríparas todavía son hipotróficas, si los destapos se enfrían, si los tapos se calientan. Ellos sí se deshidratan con mucha facilidad. Y nos llegó una mamá una vez con un pacientito todo deshidratado y me decía que le daba de comer nada más cada vez que le pedía. Y le decía, ¿y cada cuándo es eso? El niño tendría como unos 2 meses de edad. Dice, pues como 3 veces al día, pues ni que fuera adulto, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado eso en la otra ocasión. Entonces, con el recién nacido tenemos que pensar en otro enfoque, ¿no? No es igual manejar un recién nacido con fiebre que un pacientito mayor con fiebre. Ahorita checamos las medidas generales del manejo con fiebre. El altar de muertos es una tradición que todavía se hace, incluso hasta en los lugares de trabajo, no sé si en los de ustedes, hay concursos de altares de muertos, incluso en las escuelas todavía, las primarias, los kinder, todavía hay ese tipo de cosas. No sé si en la Facultad de Medicina hay altares de muertos o concursos de eso, pero sí, ¿verdad? Bien, la evaluación clínica, esto es la parte interesante, la fiebre por sí sola no, tengo que analizar, existen muchas escalas, es que fíjese cómo somos los doctores. Nos encanta hacer escalas, de por sí es complicado estudiar medicina y aparte nos ponemos a fabricar escalas para cualquier cosa, por ejemplo, el Apgar para ver cómo se reanima el niño, el Silverman para ver la dificultad respiratoria. ¿Qué otras escalas conocen? ¿Cuál? El Capurro para ver la edad gestacional, y la escala del apendicitis de Alvarado, entonces al rato va a ser la escala pilórica de Zapata y cosas así, ¿no? Entonces, en este caso, en la escala de Yale, esta escala, aparte de la de Rochester, son las que compiten para ganarse este lugar. En esta dice, valora 6 parámetros clínicos y les da un valor, así como lo hacemos con todas las puntuaciones. Otra es el Glasgow, también el Glasgow es otra escala. Nos encanta complicarnos del paciente en coma y nosotros contándole si responde ocular y si abre los ojos y todo, ¿no? Total, esto, Glasgow 5, y dice, órale, intúbalo. Bien, entonces, viendo esta respuesta, viendo esta clasificación, esta es una actualización de 2017 sobre la escala de Yale, y dice más o menos esto. Fíjense que originalmente se diseñó para niños pequeños, de 3 meses a 36 meses. ¿Cuánto es 36 meses en edad? A 3 años, pero ya en realidad ya se utilizan en las poblaciones mayores de 3 años. Bien, dice ahí, por ejemplo, que si la puntuación de estado clínico del paciente es de 6 a 10, la probabilidad de que sea grave su cuadro febril es muy baja, 2.7. Es el caso de Julio, el niño que vimos con otitis. Si la puntuación final de Yale es de 11 a 16, la probabilidad de que tenga algo grave es de 26. Es el caso de Leonardo, el niño de la neumonía. Y si la puntuación suma 17 o 30, que es lo máximo, el paciente tiene un 92% de que su problema sea grave. Es el caso de Cristal, la niña con meningitis. O sea que sí podemos, al revisar clínicamente a un paciente, saber si está grave y no nada más hablando de la fiebre, su condición clínica en general. ¿Cómo se maneja esto de la fiebre? Tenemos que saber como médicos cómo se maneja, porque nosotros le vamos a decir a las mamás, le vamos a decir, haga esto, evite aquello. Eso es bien importante que sepamos nosotros qué decirle. Por ejemplo, descubrir al paciente y eliminar el exceso de ropa. Como esta señora que llegó con el bebé todo envuelto, lo que hicimos fue descubrir al bebé y mientras estábamos interrogando, dejamos que el bebé tomara una temperatura más al ambiente y entonces volvimos a checar la temperatura. Eliminar el exceso de ropa. Hay que recomendarse a las mamás que hidraten al paciente. Si dijimos que un mecanismo de liberación de calor es la evaporación, pues entonces darle líquido sí le sirve. No, es que si está muy chiquito le das agua y se muere. Si le das agua, pues ni que le fueran a dar 2 litros, ¿verdad? Pues no. Que por ahí oigo esto, que los neonatos no les des agua porque luego se muere. Por eso, pues ¿de qué se va a morir? Si le vas a dar mucha cantidad o qué.
El agua tibia es importante. Nosotros siempre estamos acostumbrados a preguntarle a las mamás, nosotros pediatras por lo menos, ¿cómo baña el bebé cuando trae fiebre? Porque muchas mamás piensan que el calor se contrarresta con frío y le dan baños con agua a la temperatura de la que sale de la llave o le dan o de plano con agua fría. Y otras hasta peor, le ponen alcohol al agua. Yo no sé para qué exactamente le ponen alcohol, según ellas que para que se enfríe más. Lo que hacen es intoxicar al bebé. Está descrito que la temperatura a la que se debe bañar un niño con fiebre es la normal que utiliza para bañarse, entre 28 y 32 grados. No debe ser más. Yo les digo a las mamás, para ponerles un ejemplo, les digo, mire, imagínense que usted se está bañando, le cierran la regadera y en ese momento que le cerró la regadera ya le da frío. Y el agua que estaba usando no estaba fría. El cuerpo mojado empieza a perder calor en cuanto cede la fuente de agua. Usar compresas tibias sí sirve, pero solamente en la cabeza y el tronco. Recordemos que los niños tienen piernas cortas, brazos cortitos y liberan su calor a través del tronco y la cabeza. Ahí sí se puede que use. Y las mamás, como son muy dadas a tapar al niño cuando trae fiebre, les decimos, bueno, mire, si lo va a tapar, tápelo de donde tiembla, las piernas. Y ya con eso de periodo las medio calmamos tantito. Tápele las piernas, no se mortifique. En los recién nacidos se evita el baño para el control térmico. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en general es porque los neonatos no convulsionan por fiebre. Por fiebre no, por otras cosas sí, pero por fiebre no. El paracetamol y el ibuprofeno son los dos medicamentos que están descritos para el manejo de la fiebre en los pacientes pediátricos. También aparece que le doy naproxeno, que le doy diclofenaco, sí se puede, pero los que están descritos como mejoría, como más adecuados para el control térmico, paracetamol y ibuprofeno. No es inofensivo darlos, de manera que tiene que estar bien justificado, y la razón por la que yo se las doy son para que yo le dé más confort al paciente. Las mamás también, ellas quieren que le demos porque ellas son las inquietas y el niño, a veces el niño se ve muy bien y el señor, no, dele algo porque el niño anda corriendo ahí por el consultorio, ¿no? ¿Qué estudios le hacemos normalmente? Biometría hemática es bastante frecuente, de hecho a la mayor parte de los pacientes febriles es lo adecuado, es el primer estudio. Me llama la atención porque en los pacientes pediátricos pueden presentar anemia, una anemia que pareciera ser, que hasta nos asusta, 10.5 de hemoglobina. Y el niño se ve bien en cuanto a eso de que no está con desnutrición. Lo que pasa es que el paciente pediátrico que entra en un cuadro de estrés orgánico, la médula ósea se ocupa produciendo más leucocitos para atacar algún proceso infeccioso y entonces se le olvida producir eritrocitos y empieza a bajar. En cuanto el proceso febril se controla, la hemoglobina sube. No necesitan transfusión ni que le den vitaminas ni hierro. Es nada más hacer una biometría después, ya de control, ya que salió del cuadro, para que veamos que se recupera. También tenemos que revisar, si se acuerdan, en el dengue tenemos el caso del secuestro de plasma, aumenta el hematocrito, pero porque hay secuestro de plasma por el dengue, y eso también puede llamarnos la atención. Los leucocitos también, ya sabemos la cifra normal, y sabemos que arriba de cierta cantidad sugiere que haya algo de complicación. Obviamente que linfocitos, virus, bacterias son neutrófilos, eso ya lo manejamos. La leucopenia, menos de 4,000, es de riesgo, tanto para virus como para otro tipo de infecciones. ¿Quiénes nos llegan así con fiebre y con leucopenia? Los oncológicos y los pacientes con autoinmunes y los pacientes con virosis. Los retantes de fase aguda, la PCR, la sedimentación, lesiones febriles, no son de entrada lo ideal. O sea, ya cuando tengo un paciente que no encuentro un foco, ya me puedo arrancar pidiéndole más estudios, pero en realidad ninguno es así tan específico que me saque de una duda en especial. La mayoría de ellos, como son reacciones que detectan anticuerpos, se pueden tardar en detectar algo. Entonces realmente no me sirve mucho pedirlos de inicio cuando tengo un paciente febril enfrente. Otros estudios que sí nos pueden servir, sobre todo en los bebés pequeños, es el general de orina. Más del 20% o más o menos el 20% de los niños con fiebre que son pequeñitos de edad pueden tener infecciones urinarias. Y como ellos no nos avisan de que ya hicieron de la pipí, pues órale, hay que buscarle. Las radiografías también nos pueden servir, la radiografía de tórax, las psicografías o lo que vimos en el caso de la niña de la sesión pasada. Sí tocamos a final de cuentas el tema de infecciones respiratorias. Lo que pasa es que cuando me lo pidieron, me quedó muy chiquito, entonces por eso lo puse aquí como parte del tema. Y imagínense las calaveras de dulce, ahora está ahí de chocolate, fíjese, en mi época de niño nomás sabía de azúcar y tenían el nombre así en la frente, no bien ricas. Yo todavía me acuerdo del sabor y me dan ganas de ir por una.
Las infecciones respiratorias, esto es lo que encontramos un poquito más de relevancia. No vengo a enseñarles a manejar infecciones respiratorias, ustedes las saben manejar. Lo que vengo es a darles tips. Esperemos que eso sí sientan que les sea útil. Por ejemplo, si tenemos que la edad pediátrica de 0 a 14 años, resulta que casi la mitad de los pacientes que tienen infecciones respiratorias no han cumplido un año. O sea, son los menores de 12 meses. Y luego viene el 28%, dice de 1 a 4 años, porque ya empiezan a alejarse. A medida que aumenta en edad el paciente, mejora su inmunidad y aparecen las bacterias en escena, y contra las bacterias sí tengo antibióticos y contra los virus no tanto, por eso se nota la diferencia. En cuanto al tipo de diagnóstico, el foco primario, así como lo estamos viendo, sigue siendo la gran mayoría rinofaringitis, seguidas de amigdalitis. Esas dos ocupan el 58% de las causas de consulta. Después de ahí nos vamos a la otitis media, fíjense cómo está, 17%, entonces casi uno de cada 5 niños con infección respiratoria tiene otitis, así que tengo que pensar otra vez en revisar los oídos. Rinofaringitis aguda, yo les platicaba que no vengo a enseñarles, pero estos tips pueden servir. Si yo estoy pensando en un niño con rinofaringitis, generalmente es un paciente lactante, puede ser seguido de un preescolar en cuanto a edad. Es poco común que un escolar o que un neonato me den rinofaringitis, es más frecuente en lactantes. Los virus ya conocemos cuáles son las causas, el cuadro habitualmente no es tan maligno, es tos reproductiva, rinorrea. Lo que debemos recordar con la rinofaringitis es que es muy exudativa, mucha secreción igual a virus. No, que el moquito es verde, no importa el color, ya ve que siempre pensamos, verde igual a bacterias, es un error. Verde lo único que significa es que tiene más tiempo enfermo o que está muy fuerte la infección, pero verde no sugiere bacterias. Que se nos quede eso en la cabeza, ¿no? Porque a veces, si ya trae verde es que hay que darle antibiótico. Para nada, tenemos que revisar todo el caso. En el caso de la faringoamigdalitis, este es de niños más grandes. La faringoamigdalitis se presenta en niños preescolares, en niños escolares, no es tan común en lactantes como dato aislado. El virus más frecuente es el adenovirus, que tal vez no me sirva mucho saberlo, pues no le puedo hacer nada. Pero tengo que recordar lo que dice mero abajo, que los mayores de 3 años, a partir de ahí ya empiezan las bacterias a entrar en escena, y la más frecuente sigue siendo el Streptococcus pyogenes. Y lo malo y lo bueno es que el Streptococcus pyogenes sigue siendo sensible a la penicilina. Y lo bueno para los que estamos en el sector de salud es que afortunadamente la penicilina todavía la seguimos usando. Lo malo para los que estamos en el sector privado es que la penicilina no la quieren los papás. O sea, te lo traje a consultar y te voy a pagar la consulta para que me recetes penicilina, me hubiera ido al médico del barrio. ¿Para qué me viene hasta la boca que me digan eso? No les gustan a los pacientes los tratamientos antiguos pero efectivos, ¿no? La otra causa es el neumococo y para eso podemos usar amoxicilina. Si quieren mi opinión personal, a mí la amoxicilina no me gusta, ni sola ni combinada. A mí en lo personal he tenido mala experiencia con la amoxicilina, ya se han vuelto muy resistentes los microbios a la amoxicilina. No recetan la amoxicilina sola, no tiene caso. De hecho, nosotros en el Seguro Social ya no la tenemos sola, la tenemos combinada. El problema es que la amoxicilina da muchos problemas digestivos. Diarrea, gastritis, deja de comer el niño, no es tan buena. Los que estamos en el ISSS, pues nomás tenemos eso. Los que estamos en lo privado, nos olvidamos de la amoxicilina clavulonato, por lo menos los que ya tenemos más años de antigüedad, para no decir viejos. Tenemos que pensar que si tiene más de 3 años, entonces es posible que sí tenga una bacteria en escena. ¿Saben por qué se los platico? Porque me ha tocado pacientes de 5 años, de 6 años de edad, que llega con una complicación más fuerte de una infección faríngea, y la señora dice, no, es que el doctor que me vio primero me dijo que como era un virus, no me iba a dar antibiótico. Por eso, pero el niño ya está en el rango en el que tengo que sospecharlo. Entonces sí tengo que pensar en antibióticos a partir de los 3 años de edad y analizar bien el caso. Y el problema es miren, la faringitis es polimórfica, puede tener cualquiera de estos que estamos viendo ahí, puede ser bacteriano, puede ser viral, desde lo que es un exudado que casi no se ve, o faringe con puntilleo, o pared posterior granulosa, incluso erosiones en el paladar, o natas purulentas, eso no es patognomónico de ninguna infección en especial. La otitis media, aquí sí es bien importante, por eso me detengo un poquito más aquí. La otitis media es común en preescolares y lactantes, sí la causan las bacterias, se han demostrado virus en los cultivos de los exudados del oído de los niños, pero no han demostrado los virus ser la causa. Quiere decir entonces que si yo tengo un niño con otitis media y tiene 6 meses de edad, me olvido de los virus, ahí le tengo que dar antibiótico. Así que si no revisé bien el oído, es un error mío porque se me va a escapar ese niño y va a hacer complicaciones.
La complicación más común de una otitis media no manejada es el absceso cerebral, y eso tiene consecuencias. Para los recién nacidos, estos datos se los quise comentar porque es bien frecuente, así que pónganse bien listos con esto. Nos llega una mamá con un recién nacido con otorrea. Ese es trae otorrea, ni lloró el niño, nomás tuvo la otorrea. Y lo revisamos y hasta que vemos la otorrea decimos, canijo, pues el niño tiene una infección del oído. Y no, el niño sin fiebre, el niño sin tos, el niño si acaso nomás lloró antes de tener la otorrea. Y entonces preguntamos, señora, ¿en algún momento le han dado de comer al niño sin que alguien lo cargue? Y es bien común. La alimentación en decúbito lateral es bien común. Lo que hace la señora, lo pone acostadito de lado, le pone una almohada y el biberón ahí a un ladito. Y el niño nomás está succionando el pobrecito ahí a ver qué le sale, a veces es aire. Y lo que pasa es que los bebés pequeños tienen mucha tendencia al reflujo. Así que el reflujo también va a la trompa de Eustaquio, que llega al oído medio esa leche, que se convierte en medio de cultivo y entonces hace una otitis y acaba con perforación. Esos niños tienen más frecuencia de daños a futuro de sus oídos. Así que tenemos que interrogar hasta eso. Señora, ¿cómo le dan de comer al niño? Bueno, es que lo dejo con mi mamá y como ella está muy ocupada, pues ella le da de comer así. La sinusitis, pues en realidad aquí el dato clave de la sinusitis es la cefalea. El niño paciente cefalea, fiebre, algo de tos. Aquí sí se piensa que es bacteriana. En los tips, en este caso, lo que tenemos que pensar en la sinusitis es que el 35% de los niños con sinusitis pueden tener asociación con alergias respiratorias. Así que si tengo un niño con sinusitis que que recurre, algo tiene, tengo que investigar alergias. Bronquiolitis y neumonía. Bronquiolitis y neumonía en los niños son los dos datos más comunes. Fíjense que para propósitos prácticos, bronquiolitis y neumonía se manejan muy parecido en hospital. La diferencia es que la neumonía, como puede ser ocasionada por bacterias, le agregamos antibiótico. Pero en general la mayor parte de ellas son virales, desde el sincitial respiratorio hasta el adenovirus. El más agresivo es el sincitial, el menos agresivo es el adenovirus. Y el manejo básicamente es casi sintomático, ¿no? En estos casos nada más de bronquiolitis, yo puedo manejar una bronquiolitis en casa si el niño es mayor de 6 meses, sí, pero si confío en la familia, si confío en que la señora le va a hacer nebulizaciones, le va a dar el medicamento, lo va a hidratar, si no también lo mando al hospital. Con la neumonía, oímos la palabra neumonía y nos da miedo, pensamos que se va a morir y realmente no está tan grave. La neumonía es algo delicado, pero los papás cuando le decimos la palabra neumonía se asustan y ponen el grito en el cielo. No tiene tanta relevancia la neumonía en cuanto a diagnóstico como la tiene con un adulto. La única diferencia es que probablemente le tengan que agregar antibiótico a su manejo. Esa es la diferencia. En los niños, pensemos en dos cosas importantes. Si tiene más de 5 años de edad, los atípicos no son tan raros. Ahí en el hospital donde estoy, ahí en Oca, en una neumonías por micoplasma nos llegan en tiempo de frío, en una semana, fácilmente como 10 casos. Entonces no es tan raro pensar en micoplasma como microbio causal de eso. ¿Y saben por qué es importante? Porque el micoplasma es una protobacteria, no tiene pared celular, no responde a las penicilinas, no responde a las cefalosporinas. Por eso es importante que sepamos que el micoplasma está presente en nuestro medio. Le di ceftriaxona, le di claforán, le di ampicilina o le di amoxicilina, no le va a funcionar si estoy pensando en micoplasma. Y este último dato de neonatos con tos igual a neumonía, me lo dijo un neonatólogo. Me dijo, si oyes a un recién nacido toser, descarta neumonía. Este niño tiene neumonía hasta no demostrar lo contrario. Los neonatos no deben toser, obviamente si la tienen, descarta un proceso infeccioso en un recién nacido. Esta parte que sigue me interesa porque me platicaban algunos colegas que no son pediatras, que a ellos se les dificulta un poco explorar a un paciente pediátrico de vías respiratorias, y entonces yo les di algunos tips que espero que a ustedes también les parezcan útiles. Esto no viene en los libros, es copyright mío, ¿verdad? Resulta, no sé si en su unidad existe la unifila, en la mía sí. Bueno, ¿cómo odiamos eso, verdad? Pero bueno, nos tocó una pacientita que nos la pasaron de otro consultorio, y tenía una infección respiratoria y le dije a la mamá, ¿nos da permiso de tomar una serie de fotografías para ilustrar una exploración respiratoria? La señora dijo que sí. Y entonces fíjense cómo la niña, que se llama Claudia, nomás oyó eso, se peinó y se vino. Se fijan, se arregló y todo, o sea, no trae pijama ni nada de eso, no, ella se vino bien arregladita, la pobre Claudia, ¿no? Bueno, pues total, ¿cómo debemos empezar? Primero, debo recordarles, los pacientes pediátricos también son personas.
Más o menos, ¿a qué edad calculan ustedes que puede uno interactuar con un paciente pediátrico para que se deje revisar? ¿Qué edad piensen que pueda tener? ¿Cuántos? ¿3 años? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3 años está bien, es correcto. De hecho, ella tiene 3 años. Cuando nos acercamos al niño, a mí me gusta mucho platicar con los niños, interactuar con ellos antes de explorarlos, porque son bien lindos, ellos son bien transparentes y sus respuestas son bien honestas, no como el adulto que de repente es tramposo y es quisquilloso y fíjense cómo responden los niños. Le dije una vez a un niño, oye, ¿cómo le pregunté? Le dije, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues que tengo 4 años. Dije, oye, qué bien, ¿vas a tener tu fiesta de cumpleaños? Porque la mamá me dijo, pues sí, voy a tener mi fiesta de cumpleaños. Ah, muy bien. ¿Y quién va a ir a tu fiesta? Yo. Pues sí, ¿verdad? Yo pensando que si los abuelitos o algún show de mascota, no, yo voy a ir a mi fiesta. No, pues sí, claro que sí. Entonces son bien lindos los niños. Y a otro niño le dije, oye, ¿y estás en el kinder? Dijo, no, estoy aquí. ¿Cómo va a estar en el kinder si lo estoy explorando ahí? Tiene razón, me ganó. ¿Verdad que sí? Le digo, por eso quiero mucho a los niños, porque son bien transparentes. Entonces, ya que rompimos el hielo con los niños, yo les explico, mira, este es un aparato para oírte el corazón. ¿Dónde tenemos el corazón? Y ya se agarra el pechito. Muy bien, mira, este es para escucharte, mira, no duele, mira, tócalo. Y ahora sí, vamos a escucharte tu corazón. Y obviamente lo que voy a hacer es revisar también campos pulmonares. Debemos revisarlo con el mínimo de ropa posible. Ella no trae algo abajo de esto, entonces lo primero que hago es esto, lo voy a explorar. Si escucho algo que me da pendiente, entonces le digo a la señora, ¿sabe qué? Sí vamos a necesitar quitarle la blusita para escuchar mejor. Como en el seguro nuestras batas son transparentes, pues preferí mejor no quitarle. Bueno, así también, a veces las sábanas también son transparentes, ¿no? Porque el paciente se acuesta y siente frío, le digo, no se apure, pero sí tiene protección. Entonces, escuchamos primero, espero que no cause conflicto por estar hablando así, pero todos vivimos eso, ¿poco no? Bueno, entonces estamos bien, estamos en confianza. Bueno, pues vamos a escuchar entonces tórax, cara anterior y cara posterior. Maniobras que nos pueden ayudar a explorar mejor la cara posterior del tórax, ya las conocen, ¿alguna que se sepan? Cruzar los brazos o ponerlos hacia adelante, ¿para qué? Para exponer mejor en los campos pulmonares, y que levante un bracito y el otro bracito es para los laterales. Después de ahí pasamos en segundo lugar al oído. El oído de los niños, por lo menos a la edad de ella, se explora diferente. Nos dice la literatura que el oído del adulto se explora jalando el pabellón auricular hacia atrás, arriba y afuera, para enderezar el conducto y poder ver con el otoscopio. En los niños no, como es recto, lo único que tengo que hacer es poner el otoscopio ahí, o si acaso, jalar un poco hacia abajo el pabellón auricular, y con eso reviso el oído. Otro dato muy interesante, y esto me lo enseñó un otorrino, así que ahí les va. Dice el otorrino, el 80% de las veces que revisen la faringe de un niño no vas a necesitar el abatelenguas, siempre y cuando el niño coopere. Debemos recordar que la tráquea del niño, la glotis del niño está más alta cuando nacen, de manera, no sé si les ha tocado cuando exploran un niño que abre la boca sin usar abatelenguas, hasta ven la epiglotis. ¿Sí les ha tocado? Entonces no necesitamos el abatelenguas si el niño coopera. Miren, por ejemplo, en ella, fíjense la foto de la derecha, aún a esta distancia de la foto que está ahí, aún a esa alcanzo a ver la úvula. Cuando yo le digo todavía al niño, saca la lengua y di A, al niño no le explico, le hago, a ver, hazle así, y saco la lengua. Y a ver, ahora di A, y le digo, el niño no me va a entender si le digo, quiero que saque la lengua y digas A para ver tu garganta. No, el niño nomás hazle, y yo le hago como quiero que el niño le haga. Y se ve hasta la úvula de la niña en esta imagen. Y le digo, vamos a revisar tu nariz, mira, cierra la boquita y hazle así, mira, y entonces tomo la punta de la nariz y la pongo hacia arriba y puedo ver con toda tranquilidad el tabique, los cornetes, la hipertrofia, la secreción, bien fácilmente. Después de ahí nos pasamos a la adenopatía, le digo, oye, mira para arriba, mira al techo. Y luego le digo, mira hacia tus pies, mírame tus pies, dime qué color son tus zapatos. Y ya con eso estoy revisando adenopatías submaxilares y retroauriculares. Y con eso, y esa es la exploración. Esos son tips que les paso, que no vienen en los libros, pero que son fáciles de que podamos aprender con los niños. Eso es muy fácil. Primero rompamos el hielo y luego hagamos esto y nos va a ir muy bien. Ah, por cierto, déjenme pasarle los créditos porque luego se va a enojar la niña. Y le puse unifila, ¿se fijan? Dice unifila, ¿eh? No fue palera, no, o sea, no la conocía yo antes, conste, porque es, la Tori hizo trampas de sus pacientes, no era de mi consultorio, ¿eh? Por eso le puse unifila.
Bien, el cempasúchil se utiliza para ayudarles a los difuntos a llegar al altar donde nosotros le pusimos ahí pues, sus ofrendas. Y este tema me pareció interesante, no lo he dado en la unidad, pero fíjese que es interesante, la fiebre persistente. Se me hizo bien interesante por algo. Cuando yo estudié cuando estaba estudiando para medicina hace ya poquitos años, ya hasta mis hijos son médicos, fíjese. Nos enseñaron que la fiebre de origen a determinar su definición era la fiebre que dice persistencia en un cuadro febril con temperaturas mayores a 38, pero ¿se acuerdan cuántos días decía antes? ¿Cuántos se aprendieron ustedes cuando estudiamos la carrera? A mí me enseñaron 21, y luego la bajaron a 15, y luego ahorita ya está en 8. Esta definición de 8 días apareció por primera vez en el 2008, y este autor publicó esta revisión en el 2015 y sigue siendo 8 días. Y fíjese lo interesante, la mayor parte de las veces la fiebre de origen a determinar resulta que sí es un problema que es autolimitado y que generalmente es un virus. Miren, este artículo que se publicó en marzo de este año, pues eso se me hace bien interesante, publicó una revisión de expedientes con niños con ese diagnóstico, fiebre de origen a determinar, y fíjense lo que había en aquel entonces, estamos hablando del 72, hace 47 años, con el diagnóstico ese de 21 días de no saber la causa. Decía que el 28% de los casos era infección, después autoinmune y luego inmunológico, pero más de la mitad se quedaba sin diagnóstico. Y el 2017, que es la revisión final, es que ahora, fíjese, ahora nada más el 14% de las causas son de origen desconocido. Se debe a que han mejorado los métodos para hacer diagnóstico y ya son más rápidos, por eso se bajó a 8 días el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Y siguen siendo, lo que sí no ha cambiado son las enfermedades, siguen siendo infecciosos, que pueden ser virales, los autoinmunes, que generalmente son en niños más grandes, artritis reumatoide, lupus, los oncológicos, que son leucemias y linfomas, y los desconocidos, que ahí sí no le atinamos. Los análisis no nos van a dar diagnóstico de lo que yo no haya pensado. Si estoy pidiendo un examen es porque estoy sospechando algo. No me voy a arrancar como, tómale todo a ver qué sale. No, tenemos que pensar en el paciente, cómo viene, qué tengo que hacer. Dice aquí que es mejor realizar un diagnóstico diferencial basado en lo que yo estoy viendo que agarrar una lista de posibles causas y arrancarme haciendo estudios. Esta parte que dice abajo, esta oración dice manifestaciones raras de enfermedades comunes, es una máxima que aparece en todos los artículos que hablan de fiebre de origen a determinar. Dicen, es más probable que la causa de la fiebre de origen a determinar se deba a manifestaciones raras de enfermedades comunes. Un ejemplo, se los voy a poner. Una niña de 9 años nos llegó al hospital loca con dolor abdominal y fiebre y vómito, pero sin diarrea. ¿Qué pensamos? Apendicitis, gastroenteritis. Hicimos los estudios, salieron bien. Hicimos radiografía de tórax, a lo mejor hay una neumonía, salió bien la radiografía. Hicimos water, salió bien, pero la niña seguía con dolor y seguía febril. ¿Y qué acabamos haciendo después de todo el problema? Le hablamos a un especialista, oye, ¿qué onda? Pues es que trae fiebre, te arranca, te dice, ya le hiciste un TAC. Digo, ¿para qué le voy a hacer un TAC si no tiene otro problema? No, el abdomen no anda tan mal, nomás trae el dolorcito, pero no tenemos datos. En el TAC salió una neumonía del lóbulo posterior, que estaba tapada o estaba ocluida por la sombra del diafragma de la radiografía de tórax. La placa de tórax se veía normal, pero en el TAC se veía infiltrado en la parte de abajo, en el lóbulo posterior, en la parte más baja del campo pulmonar. Por eso tenía la niña eso, se manejó antibiótico para la neumonía y mejoró. Entonces sí es cierto, tengo que pensar en manifestaciones raras de enfermedades comunes. Las crisis febriles, fíjense que esta parte de crisis febriles, yo cuando manejé el tema de fiebre en mi unidad, yo nada más puse una imagen de crisis febriles, pero les interesó mucho el tema a los compañeros y hasta le haga una de crisis febriles y yo también que me hago de rogar, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos a hacerlo. Entonces hicimos crisis febriles. Esto que ustedes ven aquí es la primera imagen de la calavera garbancera. Nosotros la conocemos como la ¿qué? La Catrina, pero resulta que el autor de esto, que es el mismo que hizo la primera imagen que les puse, él le llamó la calavera garbancera. Y ahorita les digo quién le puso el nombre de la Catrina. Las crisis febriles, esta es la definición actual de crisis febriles, apareció el 2008. Dice, son crisis convulsivas tónico-clónicas con estos componentes, cuadros con fiebre de 38 o mayor, que se presentan entre los 6 meses y los 60 meses. Antes no, después no. Por eso un neonato no se tiene que cuidar uno tanto de eso. Por eso un niño de 3 meses, aunque tenga 40 de temperatura, no va a convulsionar por fiebre, a lo mejor por otra cosa, por meningitis, por hipoglicemia, pero no por fiebre.
60 meses, ¿qué edad es? 5 años. Entonces, de 6 meses a 5 años es el riesgo, pero menos de 6 meses, si tienen 40 de temperatura, tranquilos, tranquilicen a la mamá. No se mortifique, señora. Tiene temperatura, tiene fiebre, pero por esa razón, por la fiebre, no va a convulsionar. Déjeme revisarlo bien a ver qué puede ser. Que la mamá se tranquilice, que ustedes también sepan que menos de 6 meses con fiebre no tiene la capacidad su sistema nervioso central de responder con convulsiones a la fiebre. Antes de 6 meses no. Y después de los 5 años tampoco. Ya después para entonces ya maduró lo suficiente y resiste eso. Dice aquí también, sin causa neurológica o metabólica conocida y sin antecedente de epilepsia. Lo que ya sabemos, las crisis febriles no causan epilepsia, no producen daño cerebral, no se muere un paciente con crisis febriles, a menos que caiga en estatus. Y la crisis la primera vez aparece generalmente en niños menores de 24 meses de edad, o sea, de 2 años. Si se fijan en esta tabla, el 20% de los pacientes tienen menos de 1 año y el 33% tiene entre 1 año y 2. A partir de ahí ya es más raro que tengan convulsiones febriles. No me ha tocado ver en 25 años de pediatra un paciente de 4 años de edad o de 5 años con convulsiones febriles. Las crisis febriles nos tienen que poner alertas, porque generalmente los presencia la mamá o el papá, la persona que esté cuidando al niño, y muchas veces nos llega, en el caso del hospital donde estoy yo, entra la señorita llevando a la señora con el niño, y cuando sale y nos presenta el caso, así ella no es médico, nomás dice, trae fiebre, trae tos, y dice, convulsionó por fiebre. Y entonces cuando entramos, le preguntamos a la señora, obviamente el niño ya está como mago, está bien tranquilo, ya está resuelto su problema. Y entonces los papás tienen que describirme con claridad cómo fue el evento. Se confunde bastante. Mire, yo les pregunto, por ejemplo, oiga, ¿y su niño perdió el sentido? No, pero estaba hable y hable y estaba moviéndose raro y se estaba estremeciendo. Por eso, pero lo vio que se desmayó. No, no se desmayó, estaba delirando y estaba hablando. Entonces no es una crisis febril. ¿Con qué se confunde? Con escalofríos, por ejemplo. También se puede confundir. Es necesario un interrogatorio muy minucioso para que sepamos si cursan con pérdida de estado de alerta. Si no pierde estado de alerta, no son crisis febriles. Entonces, interroguen con toda intención si perdió el sentido del niño. Si perdió el estado de alerta, entonces puede que tengan algo. Si no lo perdió, no es una crisis febril, aunque tenga 40 de temperatura y aunque esté en el rango de edad. La fiebre puede pasar desapercibida inicialmente. Me llamó mucho la atención eso. Dice ahí, por ejemplo, que la primera crisis febril puede ser en la primera hora de que desarrolla fiebre el niño, o sea que pasa bien seguido, que el niño le convulsiona con fiebre y la señora ni sabía que tenía fiebre. El 21% de las veces pasa eso, la señora ni sabía que tenía fiebre, le convulsionó por fiebre y resulta que era eso. Esta es la clasificación de las crisis febriles, hay simples y hay complejas. Las simples son todo lo más sencillo, dura menos de 15 minutos. Imagínense un papá contándole 15 minutos a ver si deja de convulsionar a su niño. Ustedes se imaginan eso, no se puede, ¿verdad? Por eso no me gustan este tipo de definiciones operativas, porque tiene menos de 15 minutos convulsionando y a poco el papá le va contando los minutos. Cuando llegan ahí al hospital con el eso de las convulsiones, ¿cuánto duraría? No, todo el camino, todo el tiempo que yo venía en camino venía convulsionando. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si de veras duró ese tiempo? Lo que menos hacen los papás cuando tienen un niño convulsivo es ponerse a contar los minutos que lleva. Así que esta clasificación pues está más como de operativa, pero realmente en la práctica es difícil de llevar. ¿Qué factores de riesgo pueden hacer que la crisis sea algo más importante y más serio? El nivel de la temperatura a la que se presenta la crisis. No es igual que un niño convulsione con 40 de temperatura que convulsione con 38. ¿Cuál les parece más de riesgo? ¿El de 40 o el de 38? Se vale que razonen, a ver, ¿qué opinan? Tiene 40 y convulsiona, y el otro tiene 38 y convulsiona. ¿Cuál tiene más problema o cuál puede ser más complicado? El de 38, porque quiere decir que su sistema nervioso está tan sensible que con 38 ya convulsionó. Y nosotros solemos pensar al revés. 40 le va a dar convulsiones porque tiene 40. Si tiene 38 convulsiones es más malo. Entonces eso lo tengo que tener en mente yo. Los familiares directos con antecedentes, hasta un 30% de los pacientes con crisis febriles tienen algún familiar directo con convulsiones, que generalmente son febriles. Generalmente es el papá, fíjese, la mamá no tanto. Los perinatales, si el paciente tiene pretérmino o internamientos en etapa neonatal por algún daño en su sistema nervioso previamente, pueden convulsionar también por fiebre.
El esquema de evacuación incompleto, ¿a qué creen que se deba que pueda tener más riesgo de crisis febriles si tienen el esquema incompleto? Si dijimos que son entre 6 meses y 5 años, a que tienen más infecciones y si no tienen las vacunas puestas, les va a pegar más fuerte esa infección y entonces van a tener más facilidad de complicarse. Y retraso de desarrollo psicomotor, que eso es una base, de hecho es un antecedente importante. Y este último, el que dice convivencia de otros niños con guardería, se acaba de agregar. ¿Por qué pudiera ser un factor de riesgo convivir con otros niños en guardería? Porque está más expuesto a los contagios de los otros niños, se enferma más veces y en una de esas puede tener convulsiones febriles. Hasta me extrañó por qué no lo incluyeron antes. Conclusiones. Este mural lo hizo Diego Rivera 34 años después de la muerte de Posada. Ilustró a la Catrina, que es la muerte. Este mural mide 15 metros de largo y 5 metros de alto. Está en la Ciudad de México. Se dañó en el terremoto del 85 y se lo llevaron a un museo que construyeron especialmente para este mural. Está enorme. Este es un fragmento nada más. Fue Diego Rivera, el que ven ahí que aparece como un niño, agarrado de la mano de la calavera. Él es Diego Rivera, se autorretrató. Y el que está a la izquierda de la Catrina con traje negro es Posada. Y representó, dice él, que la Catrina, él fue el que bautizó a Catrina, o sea, la Catrina le puso su nombre. Él dice que la muerte divide al pasado del presente. De un lado están, por ejemplo, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Hernán Cortés, la Malinche, y del otro está la historia más reciente, Frida Kahlo, los hermanos Cerdán, incluso hasta la esposa de Porfirio Díaz y su hija salen allí en ese mural. Está enorme ese mural. Y él fue el que puso el nombre Catrina. Así que le decimos Catrina, pero no fue Posada el que se le ocurrió. Los TIS en primer nivel, ya con esto vamos a acabar. Corroborar la temperatura en un paciente febril, aligerar la ropa del niño es importante. Debo interrogar minuciosamente acerca del cuadro febril, ya les platicaba cómo debería ser. Y la exploración física intencionada a los factores de riesgo, los que acabamos de revisar con toda intención. El núcleo familiar, somos expertos en eso, somos médicos familiares. El núcleo familiar, el entorno que tiene, la capacidad que tiene la mamá o la familia de manejar al paciente con fiebre. Tengo que analizar todos los factores de riesgo, no nada más, tiene fiebre, tiene otitis, tiene algún otro problema febril. El estado clínico indica el nivel de complicación bien frecuente, no sé si a ustedes les pase, a mí sí. La señora está mortificada porque el niño trae 40 de temperatura y está corre en el consultorio. Entonces tengo que enseñarle a la mamá que la fiebre sola no es el problema. Si el paciente se ve bien, yo les explico a los que van al hospital, mire, su niño se ve bien, tiene su fiebre, pero mire, lo está caminando, está tranquilo, está platicando. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, la niña Cristal, 37, 8 de temperatura, pero se veía mal neurológicamente? Entonces, tengo que enseñarles a los papás que cómo se ve al niño también es una señal. Informar a la familia sobre los verdaderos datos de alarma, los que estábamos platicando. La fiebre sola no, un entorno es el que tengo que valorar. El 5 a 10% de los casos puede haber complicaciones por la fiebre, excepto en los neonatos. En los neonatos dijimos que era el 23%. Las calaveras literarias, estas surgieron en 1879, eran textos que se escribían, como que dicen, son de burla con personas vivas, personas muertas, y les hacía algún tipo de burla, pero al final el personaje principal de las calaveras era la muerte. Y ahí les va una que hice para ustedes el día de hoy. También dice que se acompaña generalmente de un dibujo. Este me ayudó uno de mis hijos para hacer el dibujo, ¿no? Somos médicos, ¿no? Dice así: los médicos familiares se actualizaban reuniéndose cada primer jueves de mes, o sea, hoy. Lo que no sabían es que los acechaban para jalarlos al panteón todos a la vez. La calaca se sentó entre los galenos, escuchando muy atenta la ponencia, no voy a estar aquí. Y terminando les dijo, ya está bueno, y se los llevó a todos sin clemencia. Hoy el auditorio está triste y sombrío, mas los doctores continúan su formación, la huesuda se los cargó a sus dominios y desde ahí ellos siguen su preparación. Muchas gracias.